María Calvo Charro es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro de varios comités científicos, entre ellos el de la Fundación Ciudadanía y Valores y el del Foro de la Sociedad Civil dedicada a la promoción de la educación de calidad. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Harvard y ha investigado sobre educación, igualdad y libertad de enseñanza. Es autora de numerosos libros como Padres destronados, La masculinidad robada, Paternidad robada o Educando para la igualdad. Ha colaborado con diversos medios divulgativos y prensa como los diarios ABC, El Mundo y El País, entre otros. Hemos adquirido un poder pues casi desorbitado sobre los hijos, hasta el punto de que decidimos si traerles al mundo o no. El padre solamente va a ser representativo de la figura paterna en la medida en que la madre lo introduzca. Y yo creo que debemos abrir el hogar a los hombres y dejarles entrar como lo que son hombres, ¿no? Dándonos cuenta de que no van a hacer las cosas como lo hacemos nosotras, que no son una mamá bis, que no son una mujer defectuosa. Y de hecho una mujer puede transformar un embrión en un niño, pero transformar un niño en un varón, eso le corresponde a su padre. Ha habido un reverso de esa revolución del 68, realmente fue una revuelta también contra el padre y contra todo lo que significaba en cuanto a ejercicio de autoridad. Cuando no hay límites, viven como si les faltaran las barandillas de la escalera. Pero es verdad que la empatía, que para nosotros es innata, sin embargo, se desarrolla muy unida a la frustración, y normalmente la frustración es una función paterna. Ser padre con todo lo que ello implica, yo creo que es una heroicidad, ¿no? Estamos ante el héroe del siglo XXI, porque realmente está todo en su contra, y yo diría que salvajemente en su contra. Muy buenas, María Calvo, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y autora de libros, de innumerables libros, como Padres destronados, Masculinidad robada, o ahora recientemente has publicado Paternidad robada. Y de eso precisamente nos gustaría hoy hablar contigo en Familia en Construcción, de cómo, de la importancia de la paternidad, bueno, planteas ideas que podríamos llamar transgresoras en el contexto actual. Y por lo tanto, yo creo que la principal pregunta que podríamos hacernos en el entorno en el que nos encontramos ahora mismo, en tema de familia y paternidad, es si la figura del padre, que actualmente se percibe quizá en las cualidades que ha tenido tradicionalmente, se perciben como algo dañino, indeseable, y la pregunta es si eso es así. Y si la figura del padre es prescindible, ¿podemos prescindir del padre en la familia? Sí, bueno, ahora mismo ser padre con todo lo que ello implica, yo creo que es una heroicidad, ¿no? Estamos ante el héroe del siglo XXI, porque realmente está todo en su contra, y yo diría que salvajemente en su contra, ¿no? Porque es verdad que se le ha apartado de su papel principal, pero se le ha apartado también no solo físicamente, sino simbólicamente. Es muy aleccionador de este tema, por ejemplo, el último Real Decreto Ley de Paternidad que se ha aprobado, que es un Real Decreto para ampliar el permiso de paternidad, lo cual es muy bueno, pero es muy curioso ver cómo simbólicamente se ha anulado al padre, se le ha hecho desaparecer, porque la palabra padre no aparece en todo el texto legal. Aparece la expresión progenitor distinto de la madre biológica, pero no la palabra padre. Y bueno, como los psiquiatras saben muy bien que lo que no se menciona es como si no existiera, pues efectivamente esto tiene una intención, digamos, o una finalidad de ingeniería, digamos, social, ¿no? Que es la eliminación del padre, no solo física, sino simbólicamente también. Y si son prescindibles, me pregunta Susana, pues realmente se piensa, actualmente hay mucha tendencia a pensar que como el hombre y la mujer, error, pero se piensa que hombre y mujer somos idénticos, somos fungibles, somos intercambiables, pues efectivamente si no hay un hombre y una mujer naturales tampoco tiene por qué haber un papel de padre y un papel de madre, una alteridad sexual que combinada llega al equilibrio, sino que una madre sola podría hacerlo perfectamente, y es un error, no son prescindibles, porque hay una serie de datos que nos demuestran que por acción o por omisión, para bien o para mal, el padre deja una huella imborrable en los hijos. ¿Y cuáles serían los rasgos que crees que son imprescindibles o que dejan esa huella? Empezando por la alteridad sexual, es decir, nosotras las mujeres, digamos que aportamos una
aportamos una serie de virtudes, aportamos una serie de habilidades y el hombre aporta otras que son innegables, ¿no? De manera que del juego de ese dimorfismo sexual se llega al equilibrio. Realmente el padre actual, y hablo sin añorar tiempos pasados, sin nostalgia respecto de una época patriarcal en absoluto, ¿no? Digo que el padre actual es un padre que se ha beneficiado de la Revolución del 68 en cierta medida, o en gran medida, porque realmente hemos avanzado mucho en ese sentido, porque ha adquirido una inteligencia emocional, ha adquirido una afectividad que antes no existía, ¿no? En generaciones pasadas teníamos padres, como dicen los psiquiatras, alexitímicos, es decir, que no sabían expresar los sentimientos o no eran capaces de decir un te quiero, sobre todo si tenían un hijo varón. En fin, y esto era una pena, ¿no? Porque aportaban, digamos, esa parte de dar seguridad, imponer límites, pero no aportaban una parte afectiva que es muy necesaria, emocionalmente hablando. Sin embargo, desde la Revolución del 68, los hombres, digamos, que han aprendido de la mujer esa parte femenina, que es buenísima, ¿no? Unos padres que saben expresar las emociones, decir te quiero, dar un abrazo a un hijo, eso es fabuloso. Pero es verdad que han quedado denostados y que han quedado oscurecidos una serie de atributos del pasado que son necesarios también, que es el ejercicio de la autoridad, dar seguridad a los hijos, la defensa del débil, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que hay una declinación de la paternidad, una especie de descompensación de la paternidad que se ha feminizado y muchos hombres no son ellos mismos porque no se les permite también la utilización de esos atributos que son muy necesarios también para los hijos. ¿Y cómo repercute eso en los padres y en la familia? O sea, ¿cómo se ha llegado a ese punto de que el padre quizá, podríamos decir, se siente un poco apartado, excluido del entorno familiar y cómo les afecta a los padres y cómo afecta eso a los niños? Sí. A chicos y a sí, chicas, que supongo que afecta de manera sí. diferente. Esto ha sido un proceso, o sea, esto no ha pasado de la noche a la mañana. Digamos que con la Revolución del 68, efectivamente, los padres fueron aportando o adaptándose a esa feminidad, porque hubo una especie de confabulación con lo femenino maternal. Desde la Revolución del 68 hasta la actualidad, las mujeres nos hemos ido empoderando mucho, estamos viviendo el tiempo de las mujeres y se les ha exigido a los hombres que se adaptaran a nuestra forma de educar, a nuestra forma de mostrar afecto a los hijos, de crianza, y lo han hecho muy bien, pero la verdad es que también ha habido un reverso de esa Revolución del 68, realmente fue una revuelta también contra el padre y contra todo lo que significaba en cuanto a ejercicio de autoridad y se le quedó un paisaje social prácticamente irreconocible para la masculinidad, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se refleja luego en el día a día, en la vida diaria, porque el padre tiende a ser una mamá bis. El padre no es, siempre ser padre realmente es cosa de hombres y sin embargo ahora mismo no es así, ahora mismo ser padre es ser o intentan ser lo más parecido a una madre, llegan a ser una especie de madre defectuosa, porque es lo que les exige, digamos, el imaginario social y lo que les exigimos las propias mujeres, ¿no? Muchas veces exigimos a las mujeres que participen en casa, que cuiden de los hijos, que colaboren en la crianza, pero que lo hagan como lo hacemos nosotros, siguiendo pautas femeninas, ¿no? Y bueno, esto al final genera mucha frustración para ellos, porque ellos al fin y al cabo son hombres, hay una panoplia enorme de masculinidades, evidentemente, pero son hombres con una serie de rasgos implícitos, y genera frustración y genera incomprensión y puede generar conflicto también, porque cuando uno no se da cuenta de que la pareja que tiene al lado ve la vida bajo otro prisma diferente y su forma de educar a los hijos es diferente también, eso acaba generando frustración, conflicto, desencanto y muchas veces separaciones, porque, en fin, no hay nada, digamos, más pernicioso para una pareja que no comprender esas peculiaridades, esa forma de ver la vida tan diferente a nosotros, que no son defectos, son sencillamente diferencias que nos complementan además. Lo que pasa es que esas diferencias, habría muchas corrientes en la actualidad que te dirían que son construidas y no innatas. Entonces, ¿cómo? Probablemente hay cosas que sí, hay o partes de los roles que sí que son a lo mejor fruto de tradiciones, sí. Pero ¿cómo podríamos diferenciar unas de otras y cuál es la parte que dirías que es indudablemente innata o biológica en cada uno? Sí, efectivamente ahora mismo hay una tendencia a pensar que no hay ninguna diferencia biológica entre hombre y mujer, que nacemos como hojas en blanco y que todo es una construcción social. Y efectivamente hay una tendencia también muy establecida, incluso académicamente hablando, de que
de que nacemos como hojas en blanco y que son las experiencias, la cultura, la educación, la crianza los que generan la feminidad y la masculinidad, ¿no? Efectivamente. De manera que hay una parte que es una construcción social, y esto es verdad, pero hay una parte biológica que también se niega y que sin embargo está ahí desde la 8ª semana de gestación. Es decir, cuando ese pequeño cerebro se deja influenciar por las hormonas, ya sea la testosterona, ya sea la oxitocina y los estrógenos, ese cerebro es un cerebro de hombre o de mujer con unas tendencias, unas inclinaciones innatas, y eso no se puede negar, ¿no? Porque eso genera genera algo tan maravilloso como que somos iguales en derechos, en deberes, en dignidad, en humanidad, en objetivos. Los dos podemos cambiar pañales, podemos dar papillas, podemos llegar a ser ingenieros, pero la forma de ver la vida y la forma de alcanzar esos objetivos es totalmente distinta, ¿no? Sandra Whittelson, que es una experta en cerebro, en los años 90 la dejaron experimentar con el cerebro de Einstein, de manera que su reputación es internacional. Ella dice que realmente estamos viviendo un momento en el que se está ignorando la ciencia, se está ignorando la biología, ¿no? Que tenemos un sistema que es biológicamente irrespetuoso, ¿no? Y entonces ella misma comenta que es desde la 8ª semana de gestación cuando tenemos realmente un cerebro de hombre y un cerebro de mujer que va a marcar nuestra vida, y ella habla de estrategias cognitivas distintas, ¿no? Estrategias cerebrales diferentes. Bueno, eso tiene un reflejo evidentemente en la crianza y en la educación de los hijos también, y hay datos biológicos y hay datos culturales, es un juego de la cultura y de la naturaleza. Yo creo sinceramente que efectivamente tenemos unos rasgos innatos, pero que realmente es muy positivo que nos dejemos influenciar las mujeres por la forma masculino-paternal de actuar y los hombres por la forma femenino-maternal. Es decir, es verdad que tenemos unas inclinaciones, por ejemplo, las mujeres, nuestras hormonas nos conducen más a intentar proteger a los hijos, mientras que a los padres les conduce más a intentar fortalecer a los hijos. Las madres tendemos más o somos más el puente hacia los sentimientos, hacia el mundo de la intimidad, el padre es más el puente hacia el exterior, hacia la vida de la cultura y de los símbolos. De hecho, dicen los psiquiatras que los hijos tienen que ser paridos 2 veces, ¿no? Una carnalmente por la madre regalamos al fin y al cabo la vida biológica, y otra socialmente por el padre, ¿no? Que les tiene que abrir al mundo exterior. Tenemos formas muy diferentes de actuar, y eso va generando un equilibrio en la educación de los hijos. Por ejemplo, las madres tendemos a la inmediatez, no podemos oír llorar a nuestro hijo más de 2 segundos, los padres tienden más a la dilación, y esto es muy bueno porque genera autocontrol y empatía, de manera que tenemos una forma distinta de actuar que tenemos que dejarnos empapar. Yo creo que, sinceramente, no podemos caer en un predeterminismo biológico y decir es que yo soy mujer y mis hormonas me obligan a actuar así. No, en absoluto. Tenemos que dejarnos empapar por esa capacidad que tienen los hombres de abstracción, esa capacidad de ser más objetivos ante los problemas, menos sensitivos o menos emocionales, ¿no? Porque nos va a venir muy bien, y ellos al contrario. Y yo creo que ellos se han dejado influenciar mucho por nosotras desde la Revolución del 68, y por eso se han vuelto más suaves, más afectuosos, más emocionales, pero nosotras nos hemos dejado influenciar poco por ellos, porque realmente el varón desde la Revolución del 68 hasta la actualidad ha quedado, digamos, encerrado en un cuarto oscuro, y creo que es el momento de dejarnos influenciar y asumir esos rasgos también positivos que tiene la masculinidad. Me llama la atención que hablas de empatía cuando hablas de la educación, de cómo el padre educa a los hijos, y normalmente, claro, como el mundo de las emociones está más en lo femenino, a lo mejor parece que el hombre no es tan capaz de educar en eso. ¿Cómo relacionas el tema de la empatía con el hecho de que el hijo aprenda a esperar, a no ser atendido inmediatamente? Sí. Me parece muy interesante es que es muy interesante la pregunta, porque la empatía, no se puede aprender la empatía. La empatía es meterse en los zapatos del otro, meterse en la piel del otro, comprender sus sufrimientos, comprender sus emociones. Eso es muy difícil si no se ha pasado por esas situaciones. Es decir, es muy curioso porque la empatía que nosotros las mujeres pensamos, porque es verdad que nos surge muy biológicamente, ¿no? Nuestras hormonas digamos que de nacimiento somos empáticas, ¿no? Y hay muchas muestras científicas muy divertidas al respecto, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se hizo con bebés neonatos, cómo reaccionaban ante el llanto ajeno, y bebés de 24 o 48 horas de vida, la inmensa mayoría de las niñas se ponían muy nerviosas, como solidarizándose con el llanto ajeno, mientras que la inmensa mayoría de los varones seguían dormidos sin moverse de las cunas, ¿no? Pero es verdad que la empatía, que para nosotros es innata, sin embargo, se desarrolla muy unida a la frustración. Es decir, cuando tú frustras a un hijo, y normalmente la frustración es una función paterna, porque a nosotras nos suele costar mucho decir un no,
poner un límite, un no que aprovecho para decir el regalo del no, o sea, los hijos necesitan que se les regale el no y se les está eliminando el no continuamente, ¿no? Necesitan los límites para ejercer precisamente su libertad y sobrepasar los límites, ¿no? Para romper las normas hay que poner normas, ¿no? Cuando no hay límites viven como si les faltaran las barandillas de la escalera. De manera que cuando un padre, porque normalmente es una función paterna, frustra a un hijo, le dice no, le pone un límite, le pone una prohibición, ese hijo experimenta una frustración que luego le va a permitir experimentar empatía. Es decir, cuando un hijo se queda en casa y no va a una fiesta y sufre, sabe lo que va a sentir un compañero en esas mismas circunstancias. Cuando a un hijo se le dice que no puedes comer esto porque no es el momento y tiene hambre, va a ser empático con los que tienen hambre. Cuando llama a la puerta y su padre le hace esperar 2 horas porque se le ha olvidado las llaves, que le dijo que se las llevara, pues está fuera pasando frío, va a saber lo que es pasar frío. Es decir, cuando un hijo sufre, luego puede empatizar con los que sufren. Si no sufre, y eso es un error materno que tendemos, digamos, a meternos un poquito en el limbo de lo irreal, tendemos un poco a prolongar, diría yo, los mecanismos biológicos intrauterinos, ¿no? Los hemos tenido en el seno materno, les hemos hecho adictos al placer en el seno materno, no han pasado frío, no han pasado hambre, y luego cuando nacen, pues queremos que sigan sin pasar frío, sin pasar hambre, sin sufrir, y eso hace que no tengan empatía. Mira, hay un dato escalofriante aquí en España, hace unos años, unos jóvenes, 3 jóvenes, curiosamente sin padre, habían crecido sin padre, mataron en el País Vasco a una pareja de octogenarios. Lo que llamó la atención a los psiquiatras en este caso fue la falta de capacidad de sentir compasión. Fíjate qué duro, o sea, la falta de empatía, la falta de compasión al matar a estos ancianos, y lo relacionaron rápidamente con la falta de paternidad, no con la falta de un padre, digamos, un modelo femenino de lo masculino, un padre que les hubiera dado cariño, no, la falta de un padre que les hubiera frustrado, que les hubiera limitado, que les hubiera prohibido, porque ellos habrían sido capaces de empatizar y de sentir luego esa compasión, de manera que la función paterna acaba generando empatía. Y esa ausencia que hay ahora, tanto psicológica como física o material, del padre, ¿cómo podemos recuperarla? Sobre todo como la mujer en su familia, o sea, bajando al terreno de lo práctico, ¿cómo podemos introducir, o porque esos clichés que circulan en el imaginario colectivo a lo mejor también a veces nos afectan personalmente? ¿Y cómo podemos pues, descender a la realidad de la necesidad del padre? Sí. Mira, yo tengo una sensación actualmente corroborada por colegas del ámbito de la psiquiatría, y es que las mujeres estamos muy empoderadas desde la Revolución del 68, hemos adquirido un poder pues casi desorbitado sobre los hijos, hasta el punto de que decidimos si traerles al mundo o no. O sea, el poder sobre la vida de los hijos depende absolutamente de la madre. Desde que se instauró y se estableció y se extendió la anticoncepción y el aborto, desde los años 70, la mujer es la que decide realmente si tener hijos o no, queda en su mano, ¿no? De manera que decide algo tan poderoso como transformar la faz de la tierra o no, ¿no? Decía Massimo Recalcati, dice que la generación de una nueva vida es la transformación sin retorno de la faz del mundo, el mundo no vuelve a ser el mismo, ¿no? Entonces decidimos si traer al hijo al mundo o no traer al hijo al mundo, decidimos cómo traer al hijo al mundo, decidimos cuándo traerlo, con capacidad generativa o no, porque ya una vez que somos mayores también la técnica y el derecho nos permite tener hijos, decidimos traerlo con padre o sin padre, porque con la donación de gametos masculinos se puede, de manera que tenemos muchísimo poder. Pero una vez que hemos traído el hijo al mundo, los psiquiatras coinciden también en que nuestro poder permanece, porque el padre solamente va a ser representativo, la figura paterna, en la medida en que la madre lo introduzca. Digamos que la madre es como una traductora Google, yo diría, es como el traductor Google, o sea, lo que dice el padre tiene que pasar por el traductor de la madre para que el hijo lo comprenda, ¿no? Entonces, las madres tenemos que dar permiso a los padres para entrar en el mundo del hijo, si no el hijo lo va a ver rechazado. Si para una mujer un padre no es representativo, ese padre nunca va a ser representativo para sus hijos tampoco, porque somos ese filtro a través del cual ellos comprenden o conocen a su padre, ¿no? De manera que nuestro papel es muy fuerte, o sea, digamos que tenemos muchísimo poder sobre la vida de los hijos y tenemos muchísimo poder luego sobre la relación que pueden tener con sus padres, ¿no? Y yo creo que en beneficio de los hijos, en beneficio del padre y en beneficio nuestro, tenemos que permitir la entrada al hombre, es decir, tenemos que permitir quitarnos un poco de en medio. Nosotros nos hemos
establecido muy bien profesionalmente, ¿no? Nos han permitido, digamos que con el apoyo de los hombres, evidentemente, hemos conseguido un desarrollo profesional y educativo magnífico, nos está yendo muy bien. Un último dato de la OCDE decía que en el año 2021 ya hay más mujeres que hombres en puestos de alta cualificación. Es verdad que sobre todo en el ámbito de la sanidad y la educación, de manera que profesionalmente nos va bien, pero queremos seguir siendo las dueñas del hogar, o sea, queremos también dominar la situación en el hogar, ¿no? Y yo creo que debemos abrir el hogar a los hombres, quitarlos de en medio, dejarles entrar y dejarles entrar como lo que son hombres, ¿no? Dándonos cuenta de que no van a hacer las cosas como lo hacemos nosotras, que no son una mamá bis, que no son una mujer defectuosa, que son hombres con una serie de características que lo van a hacer de una forma distinta y que nos van a complementar y por lo tanto van a conseguir que nuestro hijo se beneficie, digamos, de lo femenino maternal, de lo masculino paternal, que lo necesitan también, y en ese sentido, bueno, pues nosotros vamos a ganar en libertad. O sea, yo creo que la gran revolución del hombre es la liberación de la mujer como madre, ¿no? Una vez que somos madres, que el hombre entre al 100% en el hogar, que se comprometa, que cría a los hijos a su manera, yo creo que nos libera muchísimo, porque nos va a permitir a nosotros salir fuera y desarrollar una parte también muy necesaria de nosotros, que no es la maternidad, ¿no? La parte materna es muy importante, pero no nos podemos dejar, digamos, devorar por la maternidad. No podemos ser todo madres, solo madres, madres 100%, o como dice el psiquiatra Osvaldo Poli, demasiado madres, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo somos profesionales, la inmensa mayoría de las mujeres, pero también queremos ser muy madres y es algo que nos descompensa mucho, acabamos muy estresadas, con mucha ansiedad y tenemos que relajarnos, y si el hombre entra en el hogar yo creo que podemos adquirir más relax y más desarrollo en nuestra vida fuera del hogar. Y en ese punto también para las mujeres es muy complicado el cómo se ha descompensado a lo mejor el rol de madre con el rol de a lo mejor más profesional, y entonces hay mucha presión en el éxito profesional, pero el éxito se interpreta al final como el desarrollo profesional, y la parte de la maternidad o de la crianza queda como más en segundo plano, que de tal manera que a lo mejor las mujeres que prefieren tirar más durante una época de su vida hacia la parte materna lo tienen complicado, porque sociológicamente es como, bueno, sí, antiguamente puede ser que fuera una imposición y ahora la imposición es la contraria. Entonces es muy complicado para una mujer actual conseguir ese equilibrio, porque se habla mucho de conciliación, pero siempre poniendo como en preponderancia la parte profesional, y es un tema como que no termina de estar muy claro, y no es fácil para las mujeres porque es mucha presión. Al final eso siempre supone una presión para la propia mujer, desde todos los puntos de vista. Entonces, ¿cómo podemos ahí encontrar un equilibrio? Y también en la formación de las niñas que crecen y que a lo mejor solo nos estamos centrando actualmente en la parte profesional y quitando la importancia completamente, que tampoco es natural ni sano, a la parte materna. Sí, has dado en el clavo, porque hemos experimentado un efecto pendular, ¿no? En la Revolución del 68, las mujeres que se rebelaron en los años 60 no querían ser como sus madres. Y en cierto modo tenían razón, ¿no? Porque sus madres eran, como he dicho antes, solo madre, todo madre, eran demasiado madres, ¿no? Eran madres que habían renunciado a un desarrollo profesional y que estaban demasiado, digamos, sumergidas en su faceta maternal, ¿no? Pero es que la mujer tiene otra faceta, que es la faceta, pues eso, la faceta erótica, profesional, personal, que también tiene que desarrollar para conseguir un equilibrio. Y nos hemos pasado pendularmente al otro extremo. Hemos anulado la fase maternal, o nuestra parte materna, y nos hemos desarrollado como profesionales, esa parte personal de yo, me, mí, conmigo, mi persona, un desarrollo muy individualista, muy narcisista en cierta medida, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en nosotras mismas sin abrirnos a los demás, maternalmente o no, o sea, se desarrolló o no se desarrolló la maternidad físicamente. Digamos que la mujer es verdad que tiene una huella psicomaterna ineludible, ¿no? Que es una tendencia hacia el otro, ¿no? Una tendencia a lo que Jutta Burggraf llamaba la ética del cuidado, ¿no? Y es verdad que nos hemos pasado al otro extremo, y es que la Revolución del 68, aunque tuvo ganancias, también tuvo pérdidas de las que se habla poco, y es que una de ellas fue el plantear la procreación
o más bien el plantear la maternidad como una tiranía, la tiranía de la procreación, ¿no? Y esa emancipación de la mujer consistió en igualarnos al hombre radicalmente. Realmente es machismo, porque mi liberación no debe consistir en ser igual al hombre, también en el ámbito reproductivo y biológico, es decir, consistió en no tener hijos. Yo quiero ser igual al hombre. Curiosamente esconde un machismo implícito, que es ser igual al hombre es no tener hijos. Es decir, estábamos imitando a los hombres y seguimos imitando a los hombres, ¿no? Porque seguimos rechazando la maternidad. En el 2014 hay un dato que a mí me llamó la atención para que veas hasta qué punto la maternidad, el mensaje que nos manda la sociedad, como muy bien has dicho, es que la maternidad es un obstáculo para el desarrollo personal de la mujer y sobre todo para el profesional. En el 2014 dos grandes empresas tecnológicas muy conocidas como son Facebook y Google ofrecieron a sus empleadas una oferta tan feminista, tan moderna, digamos, o tan progresista, como la posibilidad de congelar sus óvulos para cuando hubiera un mejor momento para ser madres. Y yo, bueno, digo que fue una oferta progresista, pero fue una oferta perversa y obscena realmente, porque detrás lo que hay es una nueva esclavitud femenina, que es la esclavitud, digamos, o una nueva disponibilidad total de la mujer profesionalmente, ¿no? Realmente con la Revolución del 68, con la anticoncepción y los abortos, la mujer quedó en una plena disponibilidad sexual, lo cual es también una nueva esclavitud, una nueva forma de machismo, ¿no? Y sin embargo ahora tenemos una plena disponibilidad laboral, es decir, no tengas hijos, te congelo los óvulos, pero tú sigue trabajando para mí todo lo que puedas y deja la maternidad, que en fin no merece la pena y es un obstáculo, de manera que es una nueva esclavitud, ¿no? Que nos han impuesto ahora mismo la plena disponibilidad profesional. Y hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para ser madre y hay un tiempo para trabajar y nuestro cuerpo y nuestra mente sabe muy bien que hay un tiempo para ser madre, ¿no? De hecho, hay psiquiatras que hablan de dificultades psicológicas, dice Mariolina Ceriotti, declinaciones patológicas, dice Massimo Recalcati, es decir, hay unas consecuencias de ser madre cuando no, digamos, ya no tenemos, por ejemplo, capacidad generativa, es decir, no se puede dejar todo a un momento posterior. De manera que, efectivamente, tenemos que volver a encontrar o reencontrarnos a nosotras mismas, porque realmente el frenar la maternidad, el someternos a técnicas anticonceptivas o luego a técnicas de reproducción asistida buscando una maternidad que no hemos podido tener, buscando llenar un vacío existencial que nos hemos generado por habernos volcado en el trabajo, eso es una forma de maltrato femenino, al fin y al cabo, es no permitirnos ser nosotras mismas de una forma natural, ¿no? Yo soy muy defensora de la ecología de la mujer, o sea, estamos afectando a nuestra naturaleza, con productos químicos, con abortos, con técnicas de reproducción asistida, o sea, nuestra naturaleza. La naturaleza, la biología femenina se está viendo muy alterada, yo creo que estamos siendo sometidas a un gran maltrato y que nos está exponiendo socialmente y que tenemos que retomar las riendas de nuestra vida y que tenemos que retomar la capacidad de poder tener ese equilibrio entre esa parte materna y esa parte, digamos, profesional y también erótica y personal, pero sin dejar que ni una ni otra sean devoradas, que ni la materna devore a la erótica, como pasó con las madres anteriores al 68, ni que la profesional devore a la materna, porque entonces seguimos con el desequilibrio. Yo creo que es un momento ahora mismo social que es muy propicio para reclamar esa, digamos, libertad de carácter de la mujer. Pero para eso también tenemos que conocernos a nosotras mismas, ¿no? Yo creo que es un asunto de conocimiento interno, de ver realmente qué es lo que quiero, qué es lo que necesito como mujer y implicar al hombre para que nos lo permita, evidentemente, porque solas es un camino muy duro. ¿Y cómo en este contexto, cómo se encaja desde el punto de vista de la educación? Hablas de la cita de Ceriotti de erótica y materna, la parte de la hipersexualización de las niñas ahora mismo, por ejemplo, redes como TikTok, en las que lo que destaca siempre es un exhibicionismo físico o de bailes, de cuerpo, pues que hay una tendencia estudiada en la que la niña siempre tiende como a mostrarse de una manera a veces sexualizada. ¿Y eso dónde entraría y cómo retomamos las riendas de eso para que las niñas recuperen su identidad femenina auténtica? Pues yo creo que ahí, fíjate, el papel del padre es fundamental también, ¿no? Yo creo que la familia estructurada, no digo una familia perfecta porque la familia perfecta no existe, ¿no? Pero la familia sensatamente imperfecta siempre da unas pautas, digamos, de convivencia social a los hijos, ¿no? Y unas pautas de esto sí se hace, esto no se hace, ten cuidado con esa forma de vestir, ten cuidado con esta exposición.
el problema que tenemos actualmente es que la familia está muy desestructurada, ¿no? Siempre se ha hablado desde la Revolución del 68 nuevamente que el gran problema de la mujer era el patriarcado. Yo creo que el gran problema de la mujer es la desestructuración familiar, o sea, la falta de una red familiar estable, más o menos perfecta, porque efectivamente todas las familias son imperfectas y tenemos nuestros problemas, pero esa estructura familiar un poquito estable es la que permitía a las niñas saber o tener unas pautas de comportamiento, ¿no? Cuando la familia se desestructura, cuando la familia está rota, cuando hay un padre que no está en casa, cuando hay una madre que tiene otro novio, una madre que está pensando más en la eterna juventud que en ejercer como madre, ¿no? Porque ahora la generación 68 no querían ser como sus madres y ahora tenemos unas madres que quieren ser como las hijas, ¿no? Que quieren ser eternas adolescentes, ¿no? Y estar siempre guapísimas y estar siempre súper jóvenes. Entonces, bueno, esos son modelos que siguen las hijas al fin y al cabo, ¿no? De manera que yo creo que el gran daño que se está haciendo a estas niñas es esa falta de estructura familiar que les pueda dar unas pautas de comportamiento realmente, ¿no? Y realmente estamos cayendo otra vez en una situación machista y en una situación o una nueva esclavitud, ¿no? Que es la esclavitud de mostrarse de cara al exterior, de mostrarse en redes siempre guapa, siempre contenta, siempre feliz, cuando realmente lo que importa es, en fin, un desarrollo interior, lo que importa es un desarrollo intelectual, lo que importa. Entonces, bueno, pues realmente no se ve que estamos conduciendo a las niñas a una nueva forma de opresión, digamos, ¿no? Que es la opresión de tener que mostrar al exterior una imagen social determinada, muy sexualizada, como tú dices, muy erotizada y que, en fin, va en detrimento de su propio desarrollo personal. Y volviendo a la parte masculina, en Padres Destronados creo que es que hablas de que el niño de 3 a 5 años más o menos es cuando empieza a desvincularse de la madre, digamos, afectivamente, y empieza a formarse más como varón y a coger más como las cualidades de la masculinidad. Y yo quería preguntarte las características concretas, cómo el padre interviene allí, pero desde el punto de vista práctico. O sea, en el andar por casa, en el día a día. Sí. ¿Cómo debe hacer un padre? ¿O cuál sería, digamos, la ideal, la actitud? Sí, ¿me estás hablando de la identidad sexual, Susana? Bueno, de la identidad del varón, del niño como niño. Del niño, me estás hablando de los varones, sí, que es lo que quería decir. Sí, exacto, perdóname. Sí. No, es que es especial y es peculiar con los varones, ¿no? Porque realmente ser varón es un camino muy complejo hoy en día, ¿no? Es más difícil que en otros momentos porque ahora mismo hay cierta confusión en cuanto a las orientaciones sexuales. Hay una idea de que la orientación sexual, la identidad sexual es fluida y se puede elegir y evidentemente los varones son los que más pueden tener problemas luego en su identidad sexual porque realmente hay siempre, lo han demostrado los psiquiatras, una identificación primaria con la sexualidad de la madre. Al fin y al cabo, digamos que la feminidad les ha rodeado como las 4 paredes de una casa porque han estado dentro del seno materno. La relación con la madre es una relación muy intensa, especialmente hasta los 6, 7 años en los varones, y hay una identificación primaria con la sexualidad de la madre, de manera que una niña se identifique con la sexualidad de la madre no hay problemas, feminidad con feminidad, pero que un niño se identifique constantemente con la sexualidad de la madre sí hay un problema, ¿no? Y dicen los psiquiatras que el varón tiene que experimentar un desgarro de la madre para desvincularse de la matriz materna y una reconexión efectivamente con las ondas, digamos, magnéticas del padre para identificarse con esa identidad sexual que es la masculina. Yo siempre digo que las mujeres podemos hacer de todo por los hijos, ¿no? Somos capaces de, en fin, hacemos lo que haga falta. Si hace falta les enseñamos a jugar al fútbol, a montar en bici o les resolvemos los problemas de matemáticas, pero una mujer puede hacer de todo, una madre puede hacer de todo por un hijo, excepto transformarle en varón. Y de hecho una mujer puede transformar un embrión en un niño, pero transformar un niño en un varón, eso le corresponde a su padre o en ausencia de padre a una figura alternativa, ¿no? Pero el padre es verdad que tiene que estar presente sobre todo entre los 5, 6, 7 añitos para que ese niño pueda tener un modelo de masculinidad y tenga una identificación con esa sexualidad masculina. Si no, es verdad que puede tener problemas de orientación sexual y por supuesto problemas en cuanto a un modelo de masculinidad equilibrada. Es muy curioso porque cuando un niño varón vive en un mundo muy feminizado, y ahora mismo el mundo de la educación está feminizado porque en infantil y primaria tenemos más de un 85% de profesorado femenino. Cuando vive en un mundo muy feminizado y quiere ser varón, es muy curioso porque tienden a radicalizar los estereotipos masculinos. Es decir, tenemos niños que acaban siendo muy machistas, muy virilistas, por una falta de una imagen equilibrada en su hogar o cerca de él, ¿no? De manera que la intervención de un padre con una masculinidad equilibrada es muy importante. Ahora me preguntarás, ¿y qué es una masculinidad equilibrada? Es que eso es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que la masculinidad equilibrada, porque claro,
¿Qué es una masculinidad equilibrada? Es que yo creo que hay un poco está tan diluido el tema que los rasgos no terminan de estar definidos. Es verdad que tú lo has dicho antes, que la masculinidad tiene un abanico muy amplio de matices. Entonces, claro, ¿dónde sí, dónde no? Sí, estamos un poco perdidos. Sí, estamos un poco perdidos. Yo, del psicoanálisis que he leído, buscando la imagen de la masculinidad equilibrada, me encanta. Hay un libro de Luigi Zoya, que es un psiquiatra italiano, que se titula El gesto de Héctor, que para mí ha sido muy significativo porque es muy plástico de lo que tiene que ser ahora mismo, siglo XXI, una masculinidad equilibrada, ¿no? El gesto de Héctor se está refiriendo al héroe troyano, al héroe de la Ilíada, Héctor, que va a salir a luchar contra Aquiles y antes de salir a luchar, pues se pone su coraza, se pone su armadura, se pone el yelmo y va a despedirse de su pequeño hijo, que no tiene apenas 2 años, porque va a morir a manos de Aquiles. Y cuando se acerca al hijo, pues el hijo se echa para atrás, se pone a llorar porque le ve pues todo forrado de hierro, ¿no? Y entonces el gesto de Héctor es que se quita el yelmo para abrazar al hijo, ¿no? Se quita el yelmo para demostrar afecto, emotividad, cariño, pero se deja la armadura. Es decir, ese es el gesto de Héctor, es decir, un hombre que es capaz de mostrar afecto, que es capaz de abrazar al hijo, que es capaz de llorar, que es la gran ganancia que tenemos ahora de los hombres, ¿no? Que han aprendido de las mujeres esa sensibilidad tan maravillosa y que los hijos la quieren y la necesitan. Aunque sea un hijo de 30 años, necesita un abrazo de su padre y un te quiero de vez en cuando, ¿no? Pero se deja el yelmo, ¿no? Que es algo que ahora mismo se le ha arrancado al hombre, digamos. Tú sé cariñoso, sé afectuoso, pero no te dejes la armadura, ¿eh? Estate ahí desnudo y sigue así. No, el hombre necesita tener esa armadura porque necesita dar seguridad al hijo también. Es decir, necesita dar afecto y cariño, pero darle seguridad e imponerle límites, ejercer autoridad, ¿no? Entonces, ese equilibrio, esa sería la masculinidad equilibrada, ¿no? Cariñoso, pero que dé seguridad, afectuoso, pero que pueda ejercer la autoridad, ¿no? Es difícil, pero yo creo que llegamos a un momento ahora mismo en el que en este movimiento pendular podemos conseguir el equilibrio. Desde luego, María, contigo mucho más fácil, más fácilmente, porque lo pones todo muy negro sobre blanco, muy claro, y vamos, que es verdad que es un tema en el que profundizar. Contigo lo podemos hacer más fácilmente, desde luego. Y la verdad es que muchas gracias porque es un tema complicado. Gracias. Y necesitamos luces como la tuya que nos aclaren, porque es verdad que no hace falta demonizar ni crear brechas entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario, que nos apoyemos unos a otros y sobre todo en el núcleo familiar, que es donde más falta nos hacemos. Que nos dejemos complementar, porque eso nos va a hacer más libres a todos. Y nos va a quitar mucha frustración, mucha confusión y mucho desencanto. Y mucho hincapié en el tema de la alteridad, que es lo que mencionas, que es verdad que quizás sea lo central de todo lo que has explicado. Gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias.